Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 52 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 52 que habla sobre los deberes de los empleados públicos, es decir, de las cuatro figuras de trabajadores que existen en la administración. Ya hablamos en vídeos anteriores de los derechos, pues ahora vamos a hablar de deberes y también del código de conducta. Un artículo 52 que está lleno de principios, que está ausente de apartados y que sin más dilación vamos a analizar. Y dice así el 52. Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, que inspiran el código de conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. Así que, en primer lugar, importante, esto se aplica a todos: funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual. Bien, deben desempeñar con diligencia sus tareas. Primer deber: desempeñar con diligencia las tareas. Significa que deben llevar a cabo sus responsabilidades con esmero, cuidado y prontitud, asegurándose de cumplir con sus deberes de forma eficiente y con el máximo profesionalismo. Bien. Y también deben velar por los intereses generales. Aquí no dice nada de interés público, dice intereses generales, con sujeción y observancia a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Eso ni lo voy a subrayar porque a eso estamos sujetos todos. Y deberá actuar con arreglo a los siguientes principios, que si no me equivoco son 15. Importante saber el número, por si queréis memorizarlos y saber si os falta alguno o no por decir. Bien, y aquí vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno para facilitar su memorización. El primer principio es el de objetividad. Objetividad. Los funcionarios deben actuar de manera imparcial, basando sus decisiones y acciones en hechos y evidencias, sin dejarse influir por intereses personales o prejuicios. Deben ser justos y equilibrados en su trato con todos los ciudadanos. Así que hemos hablado de la imparcialidad en esta objetividad, y la imparcialidad es un principio también. Así que vamos a saltar a él directamente para ir hilando. Imparcialidad. Este principio exige que los funcionarios actúen sin favoritismos, tratando a todas las personas de manera justa y equitativa, sin discriminación alguna, por motivo de raza, sexo, religión o cualquier otro factor. Bien, y como hemos hablado de la igualdad, pues vamos a saltar al respeto de la igualdad entre hombres y mujeres. Esto quiere decir que los funcionarios deben garantizar que su actuación no perpetúe la desigualdad de género y promover activamente la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida pública y laboral. Bien, vamos a retomar el orden inicial y vamos ya al segundo principio, que es el de la integridad. Integridad, aquí está. Este principio implica que los funcionarios deben actuar con honestidad y rectitud, evitando cualquier forma de corrupción o abuso de poder. La integridad se refiere a mantener altos estándares éticos en todas sus actuaciones. Y como esto está un poquito relacionado con ser responsable, pues vamos a saltar al principio de responsabilidad. Responsabilidad. Los funcionarios son responsables de sus actos y decisiones. Deben rendir cuentas por su trabajo y estar dispuestos a asumir las consecuencias de sus acciones, ya sean positivas o negativas. Esto está un poquito también relacionado con ser ejemplar, ¿no? Así que vamos a saltar al principio de
ejemplaridad. Principio de ejemplaridad, los funcionarios deben ser un modelo de conducta para los demás, actuando de manera que sus comportamientos y decisiones sean dignos de ser imitados por otros ciudadanos. Bien, y relacionado con la ejemplaridad, pues está ser honrado, ¿no? Honradez, principio de honradez. Este principio dice que la honradez se refiere a actuar con sinceridad y justicia, evitando cualquier forma de engaño, fraude o corrupción. Bien. Y relacionados con los principios que hemos subrayado en verde, podremos decir que la neutralidad está relacionado con la objetividad y la imparcialidad, ¿no? Así que, pues vamos a ello. El tercer principio, neutralidad. Los funcionarios deben ser políticamente neutros, es decir, no deben favorecer a ningún partido político ni permitir que sus opiniones personales afecten su trabajo. Su labor debe estar al servicio de todos los ciudadanos, sin sesgos ideológicos. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a continuar con el orden cronológico y vamos a saltar a la confidencialidad. La confidencialidad. Los funcionarios tienen el deber de proteger la información sensible o personal a la que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones. No deben divulgar datos confidenciales sin autorización adecuada. Bien. Vamos a saltar ahora al principio de transparencia, ya que estábamos hablando de información. Y dice así: los funcionarios deben actuar con transparencia, facilitando el acceso a la información pública y explicando claramente sus decisiones y acciones. La transparencia es fundamental para generar confianza en las instituciones públicas. Y como hemos hablado del acceso a la información, pues vamos a saltar al principio de accesibilidad. Los funcionarios deben estar disponibles y accesibles para los ciudadanos, facilitando el contacto y la comunicación con la administración pública y asegurando que los servicios sean accesibles para todos. Bien, vamos a seguir con el principio de promoción del entorno cultural y medioambiental. Así. Bien. Se refiere a que los funcionarios deben contribuir activamente a la preservación y promoción del patrimonio cultural y medioambiental, integrando estos valores en su trabajo diario y en la toma de decisiones. Vamos a seguir y, por ejemplo, vamos a seguir ya con el orden que queda. Dedicación al servicio público. Pues está relacionado con desempeñar con diligencia las tareas que veníamos diciendo en el primer renglón. Bien. Dedicación al servicio público, aquí está. Los funcionarios deben comprometerse plenamente con su trabajo, poniendo el interés público por encima de cualquier otro interés personal o profesional. Esto implica una actitud de servicio hacia la comunidad. Muy importante que en el segundo renglón pone intereses generales, aunque en la explicación de la dedicación al servicio público pues se anteponga el interés público al privado. Pero el empleado público vela por los intereses generales. Otra cosa es el principio de dedicación al servicio público. Bien, y para todo esto pues se necesita eficacia. Principio de eficacia que nos queda por aquí. Principio de eficacia dice que los funcionarios deben buscar siempre la mejor manera de cumplir sus responsabilidades, asegurándose de que su trabajo produzca los resultados deseados y satisfaga las necesidades del público. Desempeñar con diligencia las tareas está relacionado también. Fue un principio que no he sabido poner en grupo, lo voy a subrayar en amarillo, por ejemplo, y es el de austeridad. Austeridad, este principio implica que los funcionarios deben hacer un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, evitando cualquier gasto innecesario o superfluo. Bueno, podría estar relacionado con la responsabilidad, así que lo tacho y lo pongo en azul, mejor. Bien, y creo que ya están analizados los 15. Sí, analizados los 15. Bien. Todos estos principios inspiran el código de conducta de los empleados públicos, configurado, este código de conducta, formado por principios éticos y de conducta.
Estos principios éticos y de conducta los veremos en los artículos 53 y 54, es decir, en los siguientes vídeos. Así que no los subrayo. Y por último, estos principios y reglas que hemos dicho aquí en el primer párrafo, según el segundo párrafo, informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. Es decir, si los funcionarios han cometido una infracción, si su conducta ha sido mala, pues van a ver qué principios de aquí y qué reglas de aquí se han incumplido. En función de la cantidad de reglas o principios que se hayan incumplido, según la cantidad de conducta buena que hayan incumplido, pues se aplicará una sanción más alta o más baja. Todo dependerá de la infracción. Si la infracción conlleva el incumplimiento de muchos principios, pues será muy grave seguramente. Si no, pues será grave. Y si menos aún, pues será leve. Pero eso ya lo veremos al final del TREBEP. Así que sin más queda analizado este artículo 52. Yo agruparía los principios por grupos más o menos. No tiene por qué ser el que yo he agrupado. No he recitado ningún texto de la Biblia, sino si ha sido mi opinión. Así que lo podéis agrupar según os guste. Incluso los podéis ordenar alfabéticamente y los 5 primeros alfabéticamente son un grupo, los de en medio son otro y los 5 últimos son otro. Como queráis. Lo que sea más fácil para memorizar. Lo importante es entenderlo y luego memorizarlo. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 53. Un saludo.